Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 84 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí en el fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa, en este canal YouTube Profesor Ángel Rosa y en todas las plataformas de audio podcasting puede escuchar su versión en audio. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que no es única y exclusivamente sobre la actualidad puertorriqueña, sino de los Estados Unidos. El día que estoy grabando, un poquito antes del fin de semana de la independencia de los Estados Unidos, que es el próximo 4 de julio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido divididamente 6-3, con una concurrencia de la amplia mayoría conservadora que hoy día se sienta en dicho tribunal, la anulación de la protección jurisprudencial a las políticas de afirmación, de acción afirmativa o de affirmative action, que por los últimos 50 y tantos años han caracterizado parte de los esfuerzos de proveerle igualdad y acceso a las minorías étnicas y raciales en los Estados Unidos a programas de educación, por ejemplo, y o a discrimen en el empleo, tratar de prohibir el discrimen en el empleo. La decisión la escribió el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, quien ha dicho varias cosas en su determinación, pero que a mí me parece la más importante que debemos citar es la que se cita también en los medios de prensa como la más importante de toda la decisión, una decisión larguísima de 200 y tantas páginas, en la que el juez Roberts dice que por demasiado tiempo las universidades han concluido erróneamente que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional, dijo el juez presidente, no tolera esa elección. Aunque la determinación del juez Roberts y de la mayoría republicana del tribunal decide una controversia de la admisión a las universidades de Harvard, una de las más importantes y una de las principales universidades privadas de los Estados Unidos, y la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la principal universidad pública de ese país. Ciertamente, esta determinación va a tener una repercusión mucho más allá de los programas de admisión universitaria, porque deja abierta la puerta para revertir 5 décadas, cuando menos, de precedentes y de política pública para implementar la acción afirmativa en los Estados Unidos. En muchos sectores de los Estados Unidos, esta ha sido, igual que de Europa también, una política muy controversial, porque la afirmación, la acción afirmativa se fundamenta principalmente en el convencimiento de que, aunque no sean numéricamente menos, podrían ser inclusive grupos poblacionales considerables, hay grupos étnicos y raciales que no tienen igual acceso a los programas del gobierno, simple y llanamente por su raza o por su color de piel, por el discrimen que por siglos ha existido en contra de ciertos grupos poblacionales en diversos países del mundo a lo largo de la historia. Y fue un esfuerzo reivindicativo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que emana directamente de la gran sociedad del presidente Johnson y de la profundización de esa forma de ver la responsabilidad del gobierno, que ocurrió durante la década de los años 70, de los años 80 y de los años 90 del siglo XX. De hecho, en su momento de mayor discusión, la acción afirmativa vino como una contestación a los movimientos para reivindicar los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, que luego ha ido ampliándose para incluir la población hispana y de otras minorías, no solamente raciales, sino también de orientación sexual y de creencia religiosa. Y en ese sentido, pues la determinación que hace el Tribunal Supremo
Es triste y es difícil para esos grupos que por muchos años vieron protegido su ascenso y visibilidad a los mejores programas de educación de la nación y su oportunidad para medirse en un terreno en el que, si no fuera por ese, por así llamarlo, empujoncito que le daba el Estado, el sistema por mucho tiempo los ha sacado, no los ha admitido. De hecho, plantea la realidad de que, como es corroborable, siendo la calidad educativa en muchos de los distritos donde la mayoría son estos grupos étnicos y raciales, mucho más pobre o menor, con menores recursos para sus programas educativos que los de las poblaciones blancas o asiáticas, obviamente por la definición misma de lo que es el acceso a empleos y a los privilegios que ha significado por mucho tiempo. Pues personas que nacen en comunidades negras o hispanas, por ejemplo, no van a tener, aunque tengan la misma capacidad intelectual, no van a tener la misma oportunidad educativa de pulir esas habilidades para acceder a los grandes centros educativos de la nación. Y esa es, ¿verdad?, la razón principal sobre la que se ancla todo este pensamiento de la acción afirmativa. Esta determinación, obviamente, pues, no pone punto final a todo esto, pero abre la puerta para que se vaya deshaciendo por unas mayorías conservadoras en lugares donde esto ha tenido que ser impuesto por política federal, porque de otra manera no surgiría de la interacción natural de esas comunidades, se vayan deshaciendo las oportunidades con las que se fue beneficiando a las poblaciones minoritarias en programas educativos y en otros a nivel de todos los Estados Unidos. La jueza del Tribunal Supremo de descendencia puertorriqueña, Sonia Sotomayor, quien ella en sí misma es el producto de programas de acción afirmativa, ha sido la que con más fuerza ha disentido de esta decisión del Tribunal Supremo y la ha condenado al punto de decir que el Tribunal Supremo está ignorando las consecuencias peligrosas, dijo ella, de un Estados Unidos en el que su liderazgo no refleje la diversidad de su gente. Es decir, la jueza concluye que esto le va a restar oportunidades en la vida a las personas hispanas como ella, puertorriqueñas como ella, y de otras minorías étnicas y también sociales. Y la primera mujer negra en sentarse en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nominada por el presidente Biden, la última edición a ese tribunal, la jueza Ketanji Brown Jackson, ha sido quizás la que con más coraje ha disentido de la decisión mayoritaria al decir que es una verdadera tragedia para toda la nación lo que esta determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos supone. El Tribunal Supremo ha tenido ante sí muchas controversias involucrando la acción afirmativa a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas, y en todas no había conseguido la mayoría suficiente para invalidarlo. Había ido cortando su alcance, había ido dejando ver que mientras fuera creciendo una mayoría republicana en el tribunal o una mayoría conservadora en el tribunal, los días de los programas de acción afirmativa estarían contados. Pero ciertamente, pues esta es una determinación en la que el triunfo es definitivo para los sectores conservadores. Y curiosamente lo hacen en el mismo día en que el tribunal, esta vez por unanimidad, decidió, aunque con argumentos no tan conclusivos y de fuerza en derecho como los de este caso, que no se puede obligar, mejor dicho, a empleados públicos que tengan reticencia. En el caso de un empleado postal que había reclamado que no se le diera turno de trabajo los domingos por ser cristiano y por tener derecho a acudir a su iglesia en los domingos, no se le podía denegar a alguien que así lo solicitase por esa razón un acomodo razonable. El Tribunal Supremo también ha decidido por mayoría hoy
que ese caso en particular involucrando a este empleado postal fue despachado sin ver todos sus méritos rápidamente y superficialmente por los tribunales y obviamente lo ha revocado. Así que se mete hoy por diversas vías el Tribunal Supremo en dos áreas fundamentales del regreso del conservadurismo al poder institucional en los Estados Unidos. Uno es, obviamente, la invocación del credo religioso como una forma de los empleados públicos ejercer su libertad de expresión y negarse así a obedecer instrucciones de agencias del gobierno o del Estado que puedan estar en contradicción a sus creencias. Y eso va a abrir una puerta grande, una caja de Pandora sobre el alcance del poder del Estado para que sus empleados pongan en práctica diversas políticas que pueden estar en contravención con visiones religiosas, y al mismo tiempo le asesta el golpe mortal a las políticas de acción afirmativa. Los tres nombramientos que hizo al Tribunal Supremo el presidente Donald Trump, me parece a mí que comienzan a dejar su huella en las decisiones del tribunal, y así es el arreglo constitucional estadounidense. No ha pasado nada que no pueda ocurrir o pueda ser revertido andando el tiempo. Para usted lograr nombrar jueces al Tribunal Supremo, tiene que ganar las elecciones y tienen que abrirse las vacantes en ese tribunal. La elección de Trump en 2016 fue crucial porque entre una cosa y otra le permitió llenar 3 vacantes en un tribunal de 9 personas, mientras que los demócratas, que han ganado en el último tiempo menos elecciones que la de los republicanos, no han tenido la misma suerte al momento de ocurrir vacantes. Es decir, que andando el tiempo, esa mayoría de 6-3 en el Tribunal Supremo solamente se podría revertir mediante la elección consecutiva de suficientes presidentes liberales o demócratas que tengan la oportunidad de ir sustituyendo jueces conservadores por jueces liberales en ese tribunal. Mientras eso no ocurra y mientras haya una mayoría clara conservadora en el tribunal, va a seguir ocurriendo, como ha estado ocurriendo en los últimos años, la reversión del mandato para la acción afirmativa, la reversión del mandato federal para la prohibición o para permitir, mejor dicho, el aborto como un derecho de la mujer, y otras más que se van a ir suscitando en los próximos años mientras vayan llegando controversias que involucren estas políticas y que son en este momento el objeto de mucha discusión a nivel político en los condados y en los estados de la nación americana. El regreso del conservadurismo es firme y solamente puede ser revertido por elección de liberales, cosa que está en este momento en manos de una posibilidad de que Joe Biden pueda ser reelegido nuevamente en 2024, o si por el contrario regresa Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que ya se perfila como el candidato preferido de los republicanos para la elección presidencial en 2024. Así que, bueno, tendremos que seguir viendo cómo esto se va desarrollando. Por el momento, basta decir que, como detalle final, ya cuando el Tribunal Supremo en el año 2003, en un caso que se llamó Grother versus Bollinger, había atendido precisamente los asuntos de acción afirmativa tocantes a la admisión de estudiantes a la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, y había determinado que se podía considerar la raza como un elemento, pero no como el elemento decisivo, y que no debía haber cuotas para la admisión de minorías, como ha sido por tantos años en otros programas educativos. Se dejaba ya entrever que por ahí, en la medida en que creciera el grupo conservador en el tribunal, se iba a quitar, ¿no? Se iba a eliminar la protección de la acción afirmativa.
Y en aquel momento, la jueza Sandra J. O'Connor del tribunal, que fue nombrada por el presidente Reagan al Tribunal Supremo, escribió unas líneas que fueron proféticas. Dijo: nosotros esperamos que en los próximos 25 años no sea necesaria la implementación de políticas de acción afirmativa para garantizar la admisión de personas de las minorías a los programas educativos. Bueno, eso está por verse si necesariamente será así, pero no pasaron los 25 años hasta que finalmente una mayoría conservadora logró eliminar la protección jurisprudencial a los programas de acción afirmativa. Son nuevos tiempos en los Estados Unidos, son nuevos tiempos en el mundo entero, cosas con las que crecimos creyendo que eran permanentes y que podían proteger a diversos grupos en la población por siempre, hoy día están siendo eliminadas aceleradamente. Y ante eso, lo único que queda esperar es ver cuán fuerte será este regreso del conservadurismo versus la fuerza del liberalismo, que son los dos movimientos que en la historia, a lo largo del tiempo, han estado en pugna y que han dominado uno y el otro diversas etapas del desarrollo político y constitucional mundialmente, pero especialmente de los Estados Unidos. Yo agradezco la atención que siempre le prestan a este podcast y les invito para que estén aquí la semana próxima nuevamente en otra edición de Las Cosas Como Son.